Lázaro Cárdenas del Río fue un general y estadista mexicano de 1934 a 1940. Fue uno de los presidentes más queridos y recordados de la nación mexicana. Procedía de una familia de descendencia indígena, con una condición social muy modesta. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón y alcanzó el grado de general a los 25 años. Estuvo casado con Amalio Solórzano, con quien tuvo a su único hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y solo pudo cursar estudios de primaria. De 1928 a 1930 fue gobernador del estado mexicano de Michoacán, secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y dirigente del Partido Nacional Revolucionario. El 1 de diciembre de 1934 fue electo presidente de México. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho fue secretario de Guerra y Marina. El presidente robusto, deportivo e itinerante, el adalid silencioso de pocas palabras, fue el hombre que derrumbaba el jefe máximo de la revolución. Se le veía como un gobernante muy poderoso. Su estilo era ropa común y corriente que adoptó Cárdenas para todas las ocasiones y no usaba vestiduras etiqueta. Destacó por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. Creó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Manuel Ávila Camacho fue un militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946, conocido como el presidente caballero. Comprometer su palabra en pro de la libertad de culto en el país. No hizo estudios universitarios, pues la Revolución Mexicana apenas le permitió concluir sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Su adolescencia estuvo marcada por la unión del ejército a la temprana edad de 15 años. Su primer combate fue cuando tenía 18 años de edad. Logró el rango de coronel y ejerció como jefe del Estado Mayor del expresidente general mexicano Lázaro Cárdenas. La relación entre ambos se convirtió rápidamente en una buena amistad. Estuvo casado desde el 16 de diciembre de 1925 con Soledad Orozco. Fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. 2 años más tarde fue titular desde 1936 hasta 1939. Después, le dio fin al conflicto contra los cristeros. Manuel Ávila Camacho se indujo a la vida política y ocupó algunos cargos importantes como secretario de Guerra y Marina en 1938. Más tarde dicho nombre cambió a Secretaría de la Defensa Nacional. Su administración completó la transición del liderazgo militar al civil. Terminó con el anticlericalismo de confrontación y revirtió el impulso de la educación socialista, y restableció una relación laboral con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán Valdés fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México de 1946 a 1952. Su padre, debido a que no tenía empleo y situaciones económicas, tuvo que mudarse varias veces. En Orizaba para 1920 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Tuvo diversos intereses, entre esos destacó los idiomas. En 1928 tuvo el título de licenciado en Derecho. En 1931 se casó con Beatriz Velázquez. Con ella tuvo 2 hijos. En su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industria de México. Llegó a ocupar los cargos más importantes de la administración política estatal y federal: diputado, senador, gobernador del estado de Veracruz y presidente de la Comisión Nacional de Turismo. Ruiz Cortines, un contador y político priista, se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos de 1952 a 1958. Él fue el último presidente nacido en el siglo XIX. No realizó ninguna obra destacada. Su administración buscó solidarizarse con las
con los programas iniciados por sus predecesores. Uno de los mayores logros de Ruiz como presidente fue la reforma constitucional que otorgó a la mujer derecho político. Por primera vez en la historia de México, las mujeres podían ejercer su voto bajo el mandato de Ruiz Cortines. Se impusieron grandes campañas contra el paludismo. Adolfo López Mateos fue profesor, abogado y político mexicano que se desempeñó como el 53º presidente de los Estados Unidos mexicanos, ejerciendo como tal durante el sexenio comprendido entre 1958 y 1964. En su época de educación secundaria, Adolfo trabajó como bibliotecario y lideró varias protestas estudiantiles cuando José Vasconcelos era candidato a la presidencia de México. Esas manifestaciones eran en favor a este político. Posteriormente, López Mateos siguió su formación en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde ingresó en 1930. Además de sus ocupaciones, es recordado por ser un excelente orador, un amante de literatura y otras manifestaciones artísticas. Además del boxeo, esto le formó el fuerte carácter. Los aportes, entre otras, la creación del ISSSTE, la construcción de espacios educativos y culturales para el país, la modernización de las vías de comunicación o el establecimiento del aguinaldo para los trabajadores. La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos CONALITEG la crea el 12 de febrero de 1959. Hasta la actualidad se encarga de producir y distribuir de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional. Gustavo Díaz Ordaz. Su gobierno abarca los años de 1964 y 1970. Si examinamos la dimensión psicológica, con el apoyo de fuentes científicas de ese ámbito disciplinario, así como del análisis de varias entrevistas y algunos hechos sucedidos en su trayectoria política, nos percatamos que la personalidad de Gustavo Díaz Ordaz coincide con muchas de las características de un psicópata con complejos de estadista, que, lejos de ser este último, dicho individuo fue un presidente autoritario. El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por defender con vehemencia tanto el territorio soberano de México como el desarrollo económico de la nación. Uno de los ejemplos más claros de esta visión de Díaz Ordaz es que siempre optó por favorecer los beneficios que recibiría la nación sobre las condiciones favorables para los inversionistas extranjeros, especialmente los Estados Unidos. Algunos de sus principales aportes: incremento de la laboral cultural de la SEP, la alfabetización a través de la televisión en 1965, incorporación de materias humanísticas en la educación técnica en 1965. Entre los años de 1965 y 1966 se separa de la Escuela Nacional de Maestros, el Departamento de Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se creó la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. De educación secundaria por medio de la televisión telesecundaria en 1968. Uso del procedimiento didáctico, aprender haciendo en 1968. Se aumentó el subsidio a las universidades. Uno de los hechos históricos más relevantes de Gustavo Díaz Ordaz es el caso de la matanza del miércoles 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Resulta muy atípico dicho hecho, ya que su autor intelectual, Gustavo Díaz Ordaz, asumió toda la responsabilidad histórica, social, política, personal y jurídica, puesto que en su último informe de gobierno del 1 de septiembre de 1969, cuando le faltaban solo 3 meses para concluir su mandato, dicho personaje confesó que se sentía muy orgulloso de haber tomado la decisión de reprimir a los estudiantes y maestros que se manifestaban en dicha plaza hace exactamente 51 años. Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez es un abogado y político que gobernó México desde 1970 hasta 1976 como miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Echeverría es arrogante y mesiánico. El dispendio y desatención a México en giras de hasta 42 días, la falta de educación y diplomacia multilateral y una marcada megalomía trazan el retrato del presidente mexicano Luis Echeverría. Echeverría es el responsable del nacimiento del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Dicho instituto mexicano se creó para que los trabajadores del país tengan derecho a obtener un crédito para poder adquirir una vivienda. Echeverría recibió durante su mandato a miles de exiliados que escapaban de las dictaduras sudamericanas,
En su país, mientras tanto, puso en marcha la Guerra Sucia, una estrategia de seguridad para aplastar movimientos subversivos. Exigió la expulsión de España de la ONU por la ejecución de 5 jóvenes en 1975 y su oscuro papel en 2 matanzas estudiantiles estuvo a punto de sentarle en el banquillo de los acusados. Emprendió ambiciosos programas públicos y acabó sumiendo a su país en una profunda crisis económica. José López Portillo y Pacheco fue un político, economista, escritor y abogado mexicano que ejerció la presidencia de su país entre 1976 y 1982. Su gobierno no fue sencillo, pues comenzó con una economía en crisis. Recientemente se había devaluado la moneda y el país estaba endeudado para el momento de su investidura. Gracias a la política petrolera que aplicó López Portillo, con la que se descubrieron y explotaron grandes yacimientos de petróleo en el país, México logró ubicarse como el principal exportador de crudo y el Producto Interno Bruto de la nación comenzó a subir progresivamente. Pero al continuar su mandato se produjeron excesos tanto personales, que oscilaban entre los 70 millones de dólares por hora, relacionados con el nepotismo, como gerenciales, siendo estos últimos los que tuvieron las consecuencias más graves para el país. Sus principales aportes fueron la alza de la producción petrolera y fortalecimiento de esta industria en México, la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la creación del posgrado en Ciencias Administrativas en el IPN, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con España. Algunos de los hechos históricos de José López Portillo durante su gobierno fue que recibió al país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas. Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo, cuando los principales árabes interrumpieron la venta del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el primer exportador de crudo, lo que logró que el PIB se elevara 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. Quiero administrar la abundancia, fue lema que el Portillo adoptó. Miguel de la Madrid Hurtado fue un político mexicano y presidente del país entre los años 1982 y 1988. Fue el único colimense que ha sido presidente de la República, estadista, jefe de Estado, que cambió para siempre la visión que se tenía del Estado mexicano como entidad pública. Un hombre que se enfrentó durante su mandato a 2 terremotos, el económico, que se generó a consecuencia de la nacionalización de la banca, y el sismológico, que dejó más de 10,000 víctimas en aquel amanecer del 19 de septiembre de 1985. El sexenio presentó aspectos de transición en el apartado económico, con numerosas medidas anticrisis que prefiguraron las grandes transformaciones liberales de los años siguientes, pero no avanzó ninguna reforma democratizadora del sistema político. Miguel de la Madrid llegó al poder en una de las épocas más complicadas del país, mucho debido a su antecesor, José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder, tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió a un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció alrededor del 20% entre 1983 y 1985. Hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para ese entonces anticuadas. El crecimiento del PIB sufrió altibajos y disminuyó el poder adquisitivo. Ante la severa crisis económica, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores distribuidores se comprometían a no aumentarlos. En enero de 1986, con aproximadamente 3 años de negociaciones, México logró ser admitido en el GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994,
Completó su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. Con 18 años ingresó en las filas del PRI. Asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988 en un periodo extremadamente complicado para México, pues la crisis continuaba afectando a la economía nacional. Durante su sexenio, la red de carreteras se reconstructuró y se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad. Se encargó de dotar de agua, electricidad o banquetas a pueblos lejanos de la ciudad. A nivel internacional, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y se lograron muchos intercambios comerciales y culturales con diversos países. Privatizó más del 90% de las 1.150 empresas que después fueron vendidas por un precio menor al real. Vendió Telmex por un precio bajo. Al término de su mandato sobrevino una crisis financiera de proporciones nunca antes vistas. Su salida de Los Pinos se vio manchada por escándalos de corrupción. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Cursó estudios en la Escuela Superior de Economía, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades de Bradford, Reino Unido, Colorado y Yale, Estados Unidos. Se doctoró con una tesis sobre la deuda externa mexicana. Poco después de tomar posesión, el 1 de diciembre de 1994, el presidente Zedillo tuvo que enfrentarse con graves problemas. Tuvo lugar una drástica depreciación del peso. La bolsa de valores cayó a niveles no registrados desde 1987. Las tasas de interés aumentaron desmesuradamente y el valor del dólar estadounidense se pasó de 3.471 a 5.500 pesos a causa de la rápida fuga de capitales. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Resolvió el problema por medio de 2 préstamos, que fueron hechos por los Estados Unidos a México, por un total de $20,000 millones, logrando que el resto del sexenio de Zedillo vio una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Zedillo y Salinas se culparon mutuamente de la crisis. La libre flotación causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país, que además del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asesinato de Colosio y muchos problemas financieros. El precio del dólar incrementó cerca del 114%, de 3.40 a 8.70, entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, causando muchas quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Vicente Fox fue el segundo de 9 hermanos y pasó su infancia y adolescencia en el rancho San Cristóbal en San Francisco del Rincón, Guanajuato. A principios de la década de los 60, trasladó a Ciudad de México para estudiar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Fue un político mexicano que logró terminar con la hegemonía de 72 años del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al ganar las elecciones del 2000 y convertirse en presidente electo para el periodo 2000-2006. En la primera mitad del sexenio de Vicente Fox, el crecimiento acumulado de la economía mexicana fue de apenas 1.9%, que es decir, un promedio anual de 0.63%. El 6 de julio de 1988, Vicente Fox Quesada fue electo diputado federal para la legislatura. Como legislador, cuestionó la legitimidad del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, aprobar mayores leyes de transparencia y la creación del IFAI. Al final de su gobierno, reconoció que le hicieron falta realizar más cosas por el país y los mexicanos. Él señaló que la pobreza invadía cada vez más al país, así como la desigualdad, y debido a eso muchas personas se han visto obligadas a buscar otros lugares para poder tener la oportunidad de aspirar a una vida mejor en todos los aspectos, y es así como abandonan México en busca del sueño americano. Felipe Calderón Hinojosa. Su sexenio duró de 2006 a 2012. Nació en el seno de una familia sencilla y realizó sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, su ciudad natal, y en 1987 se licenció como abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.
La vida política de Calderón inició tempranamente, repartiendo volantes y pintando bardas para el Partido de Acción Nacional. El comienzo de su sexenio se caracterizó por los operativos contra el narcotráfico en Guerrero, Michoacán, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los principales capos detenidos que influían en el reacomodo de los cárteles de la droga. El alza de los precios del petróleo favoreció en 2007 el crecimiento económico mexicano y deparó un fuerte incremento de los ingresos del Estado. Sin embargo, no pudo frenarse la inflación, superior al 4% según cifras oficiales, que adquirió dimensiones de protesta social al afectar directamente al precio de la tortilla. A partir de 2008, el presidente Calderón debió arrostrar las consecuencias de la crisis financiera internacional. A mediados de 2009, llevó al país a su mayor caída económica en 7 décadas. El descenso de las exportaciones petroleras y de manufacturas, sumando a la epidemia de gripe AH1N1, afectó considerablemente el comercio y el turismo, provocando una caída del 10.3% del Producto Interno Bruto mexicano en el primer semestre de 2009. Por otra parte, en 2010, el gobierno emprendió una magnífica obra de ingeniería que dio como resultado el Puente Baluarte Bicentenario, que forma parte de la autopista entre Mazatlán y Durango, que constituye la mayor inversión de infraestructura realizada durante la gestión de Calderón. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Enrique Peña Nieto nació en el seno de una familia con larga tradición política. Su bisabuelo, Severiano Peña, fue alcalde de la villa de Acambay en 4 ocasiones, entre 1914 y 1923. Un primo hermano de su padre, Alfredo del Mazo González, fue gobernador del Estado de México. También, un pariente algo más lejano de su madre fue gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas. En enero de 2003 fue anunciado el programa social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo descrito desde el inicio del cargo presidencial es el de abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México. La reforma educativa, fruto también del Pacto por México, tuvo como objetivo reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respectivo en la materia de evaluación de los docentes. El 12 de agosto de 2003, la Presidencia de la República presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas en materia de hidrocarburos e industria energética, que a diferencia de otras reformas ha encontrado más oposición por parte de los restantes partidos políticos que conforman las cámaras, especialmente por los de izquierda. En materia de petróleo e hidrocarburos, la reforma propone abrir la posibilidad de la inversión extranjera en tal industria dominada actualmente por Pemex, mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, e igualmente cambiaría el texto del artículo 28 constitucional para permitir a capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial del petróleo. Durante su periodo presidencial también hubo un escándalo como el caso Iguala, donde hubo 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Por si fuera poco, nuestro expresidente fue culpable del plagio a tesis. Además de ello, dio la promesa conceptual de un aeropuerto internacional que sustituiría al de la Ciudad de México. Este sería cancelado por el próximo presidente. Así es. Si le pones, tiene que cambiar la resolución. Deja tu resolución, quedaría igual con él. Mira, si Gibran no alcanza a hacer este, no, hay que acabar. Si Gibran no alcanza a hacer este, hay que repetirlo. ¿Qué no lo grabaron desde cuántos? ¿Por qué está ahí el avión? Porque creen que lo he visto aquí. Mau, no hay tiempo. Gibran se va a lanzar en 30 minutos. Gibran se va a decir, alcanza a hacer los dos. Si cada uno tarda 6 minutos, se alcanza a hacer los dos. Ya. Mau, se tiene que ir en 30 minutos. Más bonito. No, man. Lo vio Luis Amor. 1930. Escribe bonito, ya, para no, porque lo vamos a tener que volver a hacer. No tan cerca. Pon los guantes de box. No le pidas hacer cosas imposibles. Siguiente. Rápido. Creo el chiste. Creación del ISSSTE. Converde.
En azul, papá. No. Ya, ahorita. 64. ¿Por qué una G? 1974, 1970. ¿Ya está grabando? Dime si ya estás grabando. Si no me estoy moviendo es porque estoy grabando.